A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Un jovencito, hijo de una familia adinerada y culta, sintió que en la vida no iba a tener tiempo para aprender todo lo que en la vida quería. Sus padres vivían preocupados porque el niño coleccionaba todo lo que encontraba a su paso: piedras, flores, insectos, lagartijas, metales, libros, monedas, frutos. Aquel joven, extraordinario coleccionista y observador, llamado Charles Darwin, fue presionado por su familia para que estudiara medicina y luego le sugirió que se hiciera pastor religioso, pero Darwin huyó horrorizado de esa posibilidad. Por suerte para él y para todo el mundo, Darwin logró el cargo de asistente en un buque de investigación científica que iba a darle la vuelta al mundo, el Beagle. Recorriendo los mares, las islas y continentes, Darwin dio rienda suelta a su talento y capacidad observadora y descubrió lo que significaba el gran estremecimiento en las creencias de muchos humanos. Tras 5 años a bordo del buque Beagle, Darwin descubrió que los humanos nos creíamos diosesitos maltrechos y degradados, pero con derecho a treparnos en un dudoso pedestal para separarnos de las otras especies vivas. Darwin logró el prodigio. Nos bajó a los humanos del pedestal cuasi divino y nos explicó que la vida era una sola, que todos somos hermanos, la hormiga y el dinosaurio, la lagartija y el delfín, el búho y la jirafa. Y hermanos todos de todos, el águila y la libélula, los gorilas, las flores, las abejas y las arañas, los humanos, todos hermanos. Un día como hoy, 27 de diciembre de 1831, Darwin estaba embarcando en el Beagle y sin que nadie lo supiera, estaba cambiando nuestra historia. Las principales noticias del día. Titulares. Ejecutivo vetó totalmente ley derogatoria por inconstitucionalidad y por inconveniencia. Nuevo socavón alarma a los habitantes de Zaruma. En el segmento de opinión, 2023 debe iniciar con fuerza y decisión. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Pascua y Resiliencia. José Hernández, ¿por qué el país avanza para atrás? Noticias del día. El Ejecutivo vetó totalmente la ley derogatoria por inconstitucionalidad y por inconveniencia. El presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó totalmente el proyecto de ley derogatoria del Decreto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 que se aprobó el 29 de noviembre pasado. En el oficio enviado este 27 de diciembre al titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el mandatario expone que hizo una objeción total por inconstitucionalidad y subsidiariamente una objeción total por inconveniencia. El gobierno justifica la objeción por inconstitucionalidad por la forma al señalar que el proyecto derogatorio no fue presentado por el Ejecutivo y aduce, conforme al artículo 135 de la Constitución, que solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país.
El Ejecutivo explica que su objeción total por inconveniencia responde a que la derogatoria de la ley causa un impacto inconmensurable en las finanzas públicas. Lazo manifiesta que el proyecto es absolutamente inconveniente para los intereses nacionales. Realiza la objeción total por inconveniencia en el supuesto no consentido de que la Corte Constitucional dictamine la constitucionalidad del proyecto. El gobierno también critica el papel del Consejo Administrativo de la Legislatura CAL. Esta instancia no debió calificar los proyectos de ley por no provenir de la iniciativa legislativa privativa del Ejecutivo. Sin embargo, no lo hizo por razones meramente políticas, mas no por razones jurídicas. Nuevo socavón alarma a los habitantes de Zaruma. Como hace un año, los habitantes de Zaruma son testigos de un nuevo socavón. Ocurrió la madrugada del 27 de diciembre del 2022 en el sector La Inmaculada. Usuarios en redes sociales reportan que se trata del mismo lugar donde un hundimiento provocó la pérdida de la unidad educativa Fe y Alegría en el 2019. Posteriormente, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos confirmó el evento e informó que técnicos realizan el levantamiento de la información. Según señaló Mirta Aristoteguieta, gobernadora del Oro, varias instituciones del Gobierno Nacional se encuentran en el sitio para realizar las coordinaciones que permitan tener un análisis claro de la situación. La autoridad recalcó que no existen personas heridas ni bienes perjudicados. Un socavón ocurrió el 15 de diciembre del 2021. 2 días después, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en Zaruma y desde entonces varias entidades ejecutan trabajos para reparar el daño. Cristian Torres, director de la SNGR, recordó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército continúa ejecutando las obras que comenzó en enero del 2022. Además del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, trabajan en la zona el viceministro de Minas, el Instituto de Investigación Geológica y el municipio de Zaruma. Entrevista del día. Este martes 27 de diciembre en la mañana en Radio Sucesos, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, habló sobre la situación de la función judicial. Escuchemos lo que dijo. Bien, yo quiero empezar mereciéndole su comentario sobre lo que en días pasados dijo el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador. Él se refirió en duros términos a la Administración de Justicia del Ecuador. Primero, ¿qué opina usted de esto? Bueno, yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo dije en el discurso de presentación a los 14 jueces de la unidad especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado, y señalé que ya basta de la tolerancia cultural a la corrupción y que no pueden haber jueces que se aparten del deber ser, que se aparten de la ley, de la legalidad, de la justicia y se pongan del lado de la delincuencia y del crimen organizado. He dicho que esperamos al crear esta unidad que estos buenos jueces cumplan con su deber, pero ¿cuánto ganamos, cuánto avanzamos si hay otros tantos que se desvían y se ponen en lugar de, junto a la justicia, junto a la legalidad, se ponen del lado de la delincuencia precisamente? Ahora, viniendo de un funcionario diplomático, ¿no sería considerado como una intromisión? Bueno, que aunque no miente, no está bien que lo diga. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Hay una realidad que la hemos constatado, que la ciudadanía ha reaccionado por distintas circunstancias y decisiones. Sin embargo, no podemos generalizar. Lo importante y en nuestra potestad, estamos ejerciendo la potestad disciplinaria de manera rigurosa. Naturalmente tenemos dificultades, usted sabe el condicionamiento, la ciudadanía sabe el condicionamiento. Primero, una denuncia. Segundo, y esto es lo preocupante, declaratoria jurisdiccional previa de los jueces superiores. Ahí está el problema, para que el Consejo pueda ejercer su potestad disciplinaria, puesto que no puede actuar de oficio. ¿Por qué está el problema ahí? No se están presentando las denuncias. Tenemos sobre las 426 solicitudes, la mayoría han sido
negadas, otras tantas están pendientes de atender y en lo que va del periodo hemos recibido apenas 63 declaratorias. ¿Esas que están negadas o que están represadas corresponden a los jueces superiores? Así es. ¿Y quienes deben negar o deben atender positivamente o tramitar esas peticiones de declaratoria siempre son los jueces superiores, Corte Provincial y Corte Nacional, inclusive Corte Constitucional. ¿Y ustedes están observando a esos jueces de la Corte Provincial, de las Cortes Provinciales, de la Corte Nacional? He suscrito oficios, conformidad con mi potestad, pidiendo y exigiendo que resuelvan esas peticiones de declaración jurisdiccional previa. Bueno, ¿qué expectativas se tiene sobre este proceso y de los candidatos que están y que lo van a reemplazar? Bueno, en realidad, desde el punto de vista del futuro, vale la pena decir que este año 2022 ha sido de muchos objetivos para el Consejo de la Judicatura. Entre otros, esta unidad especializada para juzgar delitos de corrupción es una gestión de este Consejo de la Judicatura y de este periodo. Hemos designado 76 fiscales temporales. Hemos dictado directrices, una específica que me parece vale la pena resaltar, una directriz que establece el protocolo para la destrucción de la droga almacenada e incautada. Hemos destruido más de 300 toneladas de droga que estaban almacenadas desde el año 2017 en adelante. Esos son temas importantes que se ha hecho durante este año. Además, el cambio de modelo de gestión de tribunales multicompetentes o de jueces de conjunto para tribunales y salas fijas en materia penal. Hemos creado unidades de garantías penitenciarias. En fin, se ha trabajado. En el futuro, lo que esperamos es que el proceso sea transparente, que se desarrolle conforme establece la Constitución y la ley, que tenga la ciudadanía la oportunidad de ejercer su potestad de impugnación, de ser así, porque ya tuvimos experiencia en los procesos nuestros. La gente deja pasar el espacio de impugnación y luego vienen los cuestionamientos cuando ya ha precluido esa etapa. Lo que aspiramos es que llegue al Consejo de la Judicatura una persona que pueda seguir impulsando los objetivos que son institucionales, no son personales. Aquí no se trata de quién está al frente o no del Consejo de la Judicatura, se trata de que la institución, el órgano de administración de la función judicial cumpla sus objetivos y para ello, de una vez adelanto en decir, sin presupuesto apropiado, poco cambiará la justicia, siempre recibirá requerimientos, cuestionamientos, pero es necesario otorgarle herramientas, presupuesto. Hemos comprado 4.534 computadoras. Hoy estamos aquí en Santa Elena para entregar las computadoras a cada uno de los jueces, a los secretarios a nivel nacional. Antes de cerrar el año estarán entregadas todas las computadoras para jueces y secretarios que no se habían renovado en más de 10 años. Esos son logros de este Consejo de la Judicatura. Ya que habla de la infraestructura, le quiero preguntar si pasó por Guayaquil viendo lo que ocurre en el edificio de la Florida, porque es un ejemplo claro de la necesidad que tiene la infraestructura judicial para poder funcionar bien. Nunca dimensionaron, crearon estas unidades judiciales enormes, con construcciones en algunos casos sobredimensionadas y casi todas con vicios ocultos, pero nunca establecieron un presupuesto para mantenimiento, para conservación. Entonces a nosotros nos ha tocado con un reducido presupuesto atender las deficiencias en la infraestructura y las necesidades. Solo para Guayas necesitamos alrededor de $6 millones para poner todas las unidades, adecentarles, mantenerles aire acondicionado, seguridad. Voy a dar un dato importante. Del 2011 al 2017 se gastaron $70 millones en pagos a empresas privadas que prestaban seguridad. Se acabó ese presupuesto a partir del 18 y 19 que nosotros asumimos. No tenemos ni $200,000 para seguridad de más de 210 complejos judiciales o unidades en el país. Esa es la realidad.
Por otro lado, también en Radio Sucesos, Santiago Basabe, politólogo, habló sobre la situación política en el 2022. Veamos la nota. De cómo termina este año, cuáles son los retos que enfrentamos para el próximo año y qué nos depara a su criterio el 2023. Bueno, ha sido efectivamente un año difícil, un año muy conflictivo en lo político, con relaciones muy tensas entre ejecutivo y legislativo. A estas relaciones tensas entre estos dos poderes del Estado se ha sumado también el poder judicial, no solo en una relación difícil entre el judicial y el ejecutivo, sino al interior también del poder judicial, de la Corte, me refiero a la Corte Nacional respecto al Consejo de la Judicatura. Y para cerrar este escenario, como digo, complicado, hemos tenido un actor clave que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Que tiene unas facultades enormes según la Constitución ecuatoriana y que más allá de generar posibilidad de acuerdos y de intermediación, lo que ha propiciado es precisamente lo contrario, que es más dificultades y más caos. Entonces, en resumen, yo creo que ha sido un año muy conflictivo, con pocos espacios para acuerdos, lo cual no es nuevo en el país, eso hay que decirlo, y que abre la puerta para un 2023 en el que difícilmente la situación vaya a cambiar. Ojalá sea así, ojalá mejoren algo, pero creo que dada la coyuntura política que se nos viene, va a ser muy complicado que el 2023 sea menos tenso de lo que es este año que está terminando. Así es, podemos esperar que pueda ser complejo, Santiago. Ahora, ¿qué vemos de los retos que tiene, por ejemplo, el Ejecutivo para este próximo año, que inicia además con una contienda electoral, con elecciones seccionales y además una consulta, un referéndum que lo está impulsando él mismo? Bueno, yo creo que el principal reto es redistribuir. No sé si se podría resumir en una palabra, yo creo que es esa, redistribuir. El gobierno no ha tenido todavía la capacidad de trasladar el buen desempeño macroeconómico a lo micro, a lo básico, a lo ciudadano, a lo cotidiano. No ha podido hacerlo este año. Ojalá eso pueda mejorar en el año que viene. Me parece que por recursos económicos no es tanto el problema. No digo que el país esté en una bonanza absoluta, desde luego, pero creo que la situación económica del país ha mejorado. Y ahora lo que viene es este tema, ¿no? De redistribuir, de buscar espacios, canales para hacerlo. Los gobiernos seccionales seguramente no van a ser un buen aliado en función de las elecciones seccionales que seguramente no serán favorables al gobierno. Entonces creo que quizás los canales tienen que venir desde el propio Ejecutivo, a través de los ministerios, de las subsecretarías, en general del gran aparato del Estado que está no solo en Quito, sino también difuminado en el resto del país. Ahí me parece que está el punto central del gobierno actual. Primero esto, insisto, esto económico, y luego eventualmente dar algunos pasos, los que se pueda, en el plano puramente político. Claro, ahora, ¿cómo puede el Ejecutivo abrir esos canales? Usted dice a través de ministerios, pero ¿tiene capital político para hacerlo? Mira, yo creo que más allá del capital político, la dificultad es el capital humano, es el grupo de gente, de gente que es parte del sector público, de la burocracia, y que tiene la capacidad de movilizar el enorme aparato que es un Estado, ¿no? Aquí o en cualquier lugar. Esa es una gran debilidad del gobierno. Los colaboradores cercanos del gobierno están muy por arriba, muy en el palacio de gobierno, pero esos mandos medios, que son los fundamentales para ejecutar las políticas públicas, siguen siendo deficitarios. Entonces yo creo que ahí hay un espacio para el gobierno, para intentar reclutar la gente que se necesita. Eso no es una cuestión fácil, sé que no es una cuestión fácil ni de cortísimo plazo, pero creo que ahí es el gran reto del gobierno para el año. Me parece que ahora tiene que partir por ese tema, darle un rostro más social a la mejoría en el plano macroeconómico que ha tenido el país. Ahora, ¿qué hacer, Santiago, con la Asamblea Nacional, que también tiene una calificación muy baja y además nos da la impresión de que, bueno, salvo las comisiones que trabajan, que hacen sus informes, pero la Asamblea en general parece que ha vivido de los conflictos todo este tiempo? Desde que se posesionó esta Asamblea, ha sido todo conflicto. ¿Qué nos depara el próximo año esta Asamblea y qué debería hacer para que, bueno, la gente al menos tenga más aceptación hacia esta
asamblea y confíe en ella. No creo que vaya a cambiar mucho. No creo que vaya a cambiar mucho porque las personas siguen siendo las mismas. Los asambleístas, hombres y mujeres del 22 van a ser los mismos del 23. Los intereses políticos no han variado mayormente. Hay un acuerdo explícito o no entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y una parte de Pachacuti que les da mayoría y les da una capacidad de presión importantísima respecto al gobierno. Quizás este año esa presión aumente en función de la elección de alcaldes y prefectos. Yo creo que ahí va a ser definitivo cómo haya un cambio eventualmente en la correlación de fuerzas políticas dentro de las provincias y dentro de los cantones. Pero en lo de fondo no veo por qué razón debería mejorar o cambiar la actuación de la Asamblea del 22 al 23, porque más allá de las personas que están ahí, el problema es estructural, el problema no tiene que ver en lo de fondo con los asambleístas que están ahora, sino con un sistema político, un sistema de partidos que fomenta el tipo de legislatura que ahora mismo tenemos y que hemos tenido en los últimos años, además, no solo este periodo legislativo, sino el anterior también. El analista económico Víctor Hugo Albán estuvo en Quito TV. Vamos a ver otro extracto de la entrevista que se le hizo, donde habla sobre el crecimiento del parque automotor, situaciones que han afectado el crecimiento de la economía, entre esos también la inseguridad. Veamos la nota. ¿Por qué ha crecido el parque automotor? Porque no hay un servicio público eficiente cómodo, seguro. En la transportación. Usted es arquitecto y sabe que lo que estoy diciendo es real. Nosotros como Colegio de Economistas, y perdónenme que vuelva a repetir a mi institución querida, nos negamos rotundamente al metro. Señor, han pasado 10 años y tenemos nosotros gran preocupación de que ahora visceralmente el alcalde dice va a funcionar y ya contrató. Justamente anoche estaban una cantidad de policías haciendo el reconocimiento y conversamos telefónicamente con un oficial conocido, alumno mío de la academia. Y le digo, bueno, dice, vea, es un desastre porque pueden pasar 1000 cosas ahí. No se ha previsto esto, el otro, no hay seguridades, ¿no? No hay zonas de escape, no hay nada. Entonces, un metro que para nosotros los ecuatorianos es digamos, nuevo, es de apenas 21 kilómetros. ¿No? Y la extensión que de llega Quito, a zonas donde no están los conglomerados de mire, gente, fue además, absurdo, ¿no? Y obviamente nosotros nos opusimos porque hicimos un estudio con una firma chilena, digamos, las vinculaciones que teníamos como colegio. Estaba ahí un economista muy renombrado, lamentablemente ya falleció. Digamos, él trajo un equipo de técnicos chilenos, hicieron el estudio y terminaron recomendando de que no era factible el que Quito tenga metro por su topografía, por las miles de quebradas que están con rellenos. De eso hicieron caso omiso, era un buen negocio para quienes contrataron en ese rato. Obviamente no se va a poder recuperar los casi 3.000 millones de inversión. El quiteño se va a ver, digamos, obligado a que haya una nueva línea en la cartilla del impuesto predial. Eran nuevas obras como es esa que dicen. Claro, este es el y ahora van a decir mejoras del distrito, especial de mejoras, de mejoras del distrito, ¿no es cierto? Es para todos, por supuesto. Obviamente que tiene que ver con la ruta viva, la pobre gente que vive en Solanda, por ejemplo, que le subieron el 12, el 15% en el impuesto predial. Y que ellos están afectados además por el metro, ¿no? Totalmente, por eso dices otro tema terrible, ¿no? Mire, y ahora va a haber otra línea que diga Metro Quito. Porque ¿de dónde vamos a pagar casi 3.000 millones de dólares? Si no es a través del impuesto predial, pues. Estamos pagando y sin funcionar además. Y sin funcionar, ¿no? Le digo que es bastante doloroso lo que pasa en Quito y ahora no nos gusta meternos mucho en la política pero hay que, como es vinculante, hay que aclarar, ¿no? ¿Cuántos están de candidatos a alcalde de Quito? ¡Qué patriotas, ¿no? ¡Qué buenos patriotas tenemos en Quito! Creo que son 10 o 12 candidatos, ¿no? De los cuales creo que hay un rescatable y una rescatable, ¿no? Así es. Volviendo un poco al tema de la economía, tuvimos el tema de la pandemia que afectó no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Viene inmediatamente como que nos vamos recuperando de la pandemia y viene el tema de la guerra Rusia-Ucrania, que es un problema global. Y a eso los problemas locales, ¿no? Los paros, las amenazas de paro,
que a veces terminan siendo peor que los paros también, las amenazas de paro. Así es. Mire lo que pasó, ¿no? Primero, la guerra, digamos, entre la invasión de Rusia a Ucrania afectó directamente a nuestro comercio exterior. Nosotros teníamos comercio exterior directamente, importaciones con Ucrania de todo lo que es abonos, fertilizantes, etcétera. Le digo porque trabajé en el Banco Central, ¿no? Y conozco perfectamente eso. Y obviamente con Rusia también teníamos relaciones comerciales, ¿no? No con la misma intensidad con Ucrania, y eso se volvió cero, ¿no? Eso en la parte internacional que afectó no solamente al Ecuador, sino a toda Latinoamérica, Norteamérica, y a unos más, a otros menos. A nosotros sí nos afectó porque dejamos de importar trigo, etcétera, ¿no? Y también dejamos de exportar un rubro importante para nosotros que eran las flores, por ejemplo. De todas maneras, pues es de menos, digamos, el efecto que tuvo con el paro de junio de este año, por ejemplo, ¿no? Se perdieron 17.000 millones de dólares, ¿no? El señor Riza podrá escribir eso. 17.000 millones de dólares. Podrá escribir 6 veces lo que es el subsidio de la gasolina. Estamos hablando de 3.000 millones, ¿no? Claro, ¿no? Y estamos peleando porque se quite el subsidio. Estamos peleando. Perdimos 17.000 en un paro. Perdimos 17.000 millones y con una afectación terrible internacionalmente, ¿no? Porque uno de los graves problemas que tuvo el Ecuador para que no venga inversión es la inseguridad. ¿Quién quiere venir acá al Ecuador con lo que usted acaba de mencionar? Con la amenaza. La amenaza del señor Espinosa, el morenito que tiene cabello. De la Fenocines, ¿no? De la Fenocin, que dice que si no le dan $10.000, él te toma Quito y le quema Quito. 3.000. No, o sea, no quiso, no es que le ha estado debiendo, históricamente está ahí el documento, ha estado debiendo 80.000. Entonces, no, 3.000 para él no es nada, entonces 10.000 pide y que le pongan, le hagan, hace una fórmula, lo que le dan haciendo un par de comunistas, de izquierdosos, que realmente ellos sí, digamos, son de izquierda, pero comen con la derecha, ¿no? Eso hay que aclarar. Y obviamente, pues ellos son unos vivarachos que siempre están tratando de entrarse a ese grupo de los indígenas para sacar tajada, ¿no? Tajada política. Le garantizo que uno de los dos a desarmar como candidato asambleísta, ¿no? Y a lo mejor ganan, y es el país que tenemos, ¿no? Pero lo más grave es, como usted manifestaba, y todos los ecuatorianos sabemos, es la amenaza del señor Espinosa de quemar Quito, venir a tomarse Guayaquil. Es decir, claro, con ese tipo de amenazas, el inversionista, más todo lo que significa no tener garantías en la parte laboral, que la Asamblea está en deuda con los ecuatorianos por la reforma laboral. ¿Quién viene a hacer inversión? Y ahí vienen las grandes diferencias en Latinoamérica, ¿no? Nos comparamos por ser vecinos con Colombia y Perú, pero ni pensar con Chile está sobre los 15.000 millones. Y en Brasil, bueno, incomparable, ¿no? Y si podría ir haciendo comparación con todos los países de Latinoamérica, veríamos que nosotros somos un INRI aquí en Latinoamérica por la falta de inversión. Siendo un país poderoso, siendo un país rico, teniendo los 3 tipos de climas en un solo día, teniendo la gente amable que tiene nuestro país, porque la gente es trabajadora, amable. Hacíamos un estudio nosotros en México, yo hice un posgrado en México, y obviamente parte de la investigación era revisar cómo es el ecuatoriano en el exterior. Y obviamente nosotros nos quedábamos admirados de que el ecuatoriano era el mejor trabajador, el más puntual, el más honrado, el más obediente, el más eficiente, es decir, un trabajador perfecto en el exterior. O sea, nosotros tenemos que irnos al exterior para demostrar lo que somos. Nos convertimos. No, en cambio, mutamos. Venimos acá, nos pasamos semáforos en rojo, tomamos licor, manejamos tomando Somos licor. primeros para la coima. Lo que es peor, no. Bueno, algún expresidente que dejó arruinando al país dijo que la coima era un negocio entre privados, ¿no? Les recuerdo a quienes nos están mirando, la coima es un negocio entre privados, entonces ahora la Hemos coima escuchado tanta cosa, ¿no? Si vas a robar, roba bien, ¿no? Esa es una indígena, ¿no? Una señorita indígena. Sí, asambleísta. Sí, se publicó, dio la vuelta al mundo eso, ¿no? Yo tengo amigos que están en Rusia, están en distintas partes del mundo, y ahora con las comunicaciones, oiga, cómo nos han molestado los televidentes que nos están mirando, saben, ¿no? Que si robarán bien, pues no se dejarán pillar.
Públicamente en televisión dio la vuelta al mundo, que en el Ecuador hay que saber robar, hay que aprender a robar para que no le cojan, ¿no? Bueno, son cosas de nuestro país, y es asambleísta, ¿no? Y obviamente es digna de toda la consideración y aconseja robar, ¿no? Y robar bien. Entonces, este es el país que tenemos, y concluimos diciendo siempre, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al Ecuador? ¿Qué es lo que nos está pasando? Parte de educación, ¿no es cierto? Es. La educación viene desde la base, que es la casa, la cuna, etcétera, después la escuela, el colegio y la universidad, donde son complementarias, pero la base fundamental es la casa, ¿no es cierto? Donde tenemos que enseñar a nuestros hijos principios de ética, principios morales, y obviamente pues uno se hace comparativamente con otros países, y lógicamente deja mucho que desear nuestra educación, nuestra cultura, y debemos sembrar. Por eso le decía, gran parte de la inversión, en vez de que haya subsidios tan onerosos como son estos de los combustibles, es dar parte de eso a la educación, ¿no? ¿Y cómo se educa? A través de, digamos, ciclos de conferencias, ciclos de vivencias a la familia y todo, porque nuestros aborígenes, nuestros indios eran pulcros, honrados, ¿no? Sí pueden llamarse indios, porque no hay indios aquí, lo que somos todos, en el 99.9% somos mestizos, ¿no? Yo soy mestizo, usted es mestizo, todos los que me están mirando somos mestizos. Aquí no hay nadie de sangre azul, ¿no? Que yo conozca. ¿No? No hay nadie, ¿no? Pero le digo, realmente es importante anotar una cosa, que hemos salido un poquito en la economía, ¿no? Anoche conversaba con un familiar y me decía, ¿qué hemos crecido? ¿No? ¿Tú crees de economía? Sí, sí hemos crecido. Que hubiéramos podido crecer más, que hubiéramos querido crecer más, por supuesto que sí. Que no ha habido políticas públicas que determinen eso, qué pena, pero el ecuatoriano debe acostumbrarse a que tenemos que seguir luchando y pensando y educando a quienes están cerca de nosotros en que sepan sufragar. ¿Por quién van a sufragar? No tengo tiempo para hacer un análisis, porque ya veo que me está diciendo y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, las preguntas que está haciéndose, ¿son políticas? ¿Son de relleno? ¿Fueron un ofrecimiento de campaña? ¿O son realmente? Anoche escuchaba yo en este canal al doctor Oliartes, ¿sí? Rafael Oliartes. Él decía, las políticas, las preguntas no son realmente lo que nosotros esperábamos. Fue un ofrecimiento de campaña y el presidente dijo, ahí están, vean ustedes. No, eso es peligroso, ¿no? Que un analista de ese tamaño diga eso, nos deja pensando a todos, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar y ver qué es lo que naturalmente nos favorece como país, porque tenemos que seguir luchando para salir de esta mediocridad en que vivimos en la parte social, que nos guste o no, finalmente es vinculante a la parte económica y la parte económica a la parte social. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros permanentemente en los noticieros de Telesucesos. Estamos en la última semana del año. Se acaba el 2022, es increíble lo rápido que pasa el tiempo y ahora queremos hablar sobre lo que nos viene en el 2023. Para empezar, todos debemos ir a las urnas. Todos debemos ir a las urnas para escoger nuestras autoridades locales, alcalde, prefecto, concejales, quienes viven en parroquias, también los representantes de junta parroquial, pero al mismo tiempo recibiremos papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 3 papeletas diferentes para hombres, mujeres y todo lo que tiene que ver con otros sectores. Y además recibiremos una papeleta para la consulta popular para robustecer o generar mayor institucionalidad en el Estado. Por favor, revisemos, evaluemos, miremos cómo y por qué vamos y por quién vamos a votar en las próximas elecciones. Estamos en fin de año, espero que todos tengan un muy buen inicio de año 2023, pero al mismo tiempo pensemos en cómo ser mejores ciudadanos, cómo estar más comprometidos con nuestra sociedad, cómo estar más comprometidos con nuestro trabajo, con nuestros estudios, desde donde estemos. Es nuestra responsabilidad que el país funcione, que la sociedad funcione, que la ciudad funcione, y no esperar ni dádivas ni regalos de ningún gobierno ni de ningún político, sino decir desde donde yo estoy, en mi trabajo, estoy trabajando bien, estoy dando el 100% para que mi empresa funcione, para que mi hogar funcione, para que mi universidad funcione,
para que mi calle, mi barrio, pensar cómo nosotros debemos ser mejores para que toda la sociedad y el Ecuador sea mejor. Así es que los mejores deseos para este próximo año y que este año sus propósitos, sus sueños, sus objetivos se cumplan en este 2023. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en los noticieros de Telesucesos. Editorial. Pascua y resiliencia. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Pascua es la salida del pueblo judío de la esclavitud sufrida en Egipto. Liderados por Moisés, cruzaron el Mar Rojo. Caminaron 40 años por el desierto hasta fundar un reino, el de David. Quien decide, acompaña, protege es Dios y la comunidad distribuida en 12 tribus. Este relato se narra en la Biblia judía o Antiguo Testamento. La Biblia cristiana narra que el mismo Dios se hace hombre para darnos vida integral. Su nacimiento como niño lo celebramos en la Pascua de Navidad. Da la vida por nosotros en el monte Calvario, donde es crucificado pero resucita al tercer día. Es la Pascua florida de resurrección. Quienes vivimos en Ecuador vivimos una esclavitud. Escribe un amigo que vivimos en un país de ganadores vulgares y deshonestos, de prevaricadores contumaces y oportunistas, de neuróticos del éxito, del afán de figurar y de llegar a ser, de gobernantes que tienen la ética y la imaginación en bancarrota y de magnates analfabetos que de la noche a la mañana surgen en un estado repleto de sinvergüenzas al servicio del crimen y del delito transnacionales. No vamos a llorar, pero hacemos eso cuando nos quejamos de todo y al final echamos esta culpa al gobierno. Sacar el país adelante es obra nuestra. La resiliencia no es soportar todo, aguantar para solamente vivir mejor. En cada barrio hay alguien más activo. Pongámonos como meta en estos días estudiar las preguntas del referendo a la luz de las explicaciones que el presidente debe dar. Esto es solo un primer paso, y hacerlo y perseverar, eso es resiliencia. Artículo de Simón Espinosa Cordero. ¿Por qué el país avanza para atrás? José Hernández, 4 Pelagatos. Bueno, los diagnósticos están hechos, bien o mal, y hay sobredosis. En este caso, la única pregunta, que no se ha puesto de moda, aunque es esencial y siempre urgente, no varía. La sociedad que hace los diagnósticos, que se queja, que maldice, que arrastra con razón a casi todos los políticos, ¿gesta algún cambio? ¿O sigue sacando visa por si acaso? Decir que Ecuador está desensamblado es tan cierto como comprobable. En principio no debería inquietar porque toda sociedad democrática está siempre desajustada. Esa condición es parte de la naturaleza del cambio que deben aceptar y procesar sin cese las sociedades. Así avanzas, así es la democracia. Pero esa dinámica necesita sociedades que muestren también capacidad de respuesta ante las transformaciones que las retan. Ese es el vacío que Ecuador no llena. Ni siquiera la pandemia suscitó esa actitud que inspira ir del diagnóstico a la solución y de la bronca generalizada al acuerdo puntual. No hay emergencias en ese sentido, a pesar de los millones de desempleados, de los jóvenes sin futuro y del porcentaje de niños que padecen desnutrición crónica. El país cierra otro año con muy pocas señales que infundan optimismo. El gobierno hace lo suyo, convencido de que el manejo responsable de la economía basta para tener el país de oportunidades que prometió. La oposición política incrementó su vocación golpista, que nace de la necesidad imperiosa de impunidad que buscan sus líderes, tanto Correa como Nebot y ahora Issa. El narcotráfico aterrizó con todo su poder de destrucción, aumentando en forma exponencial la inseguridad y aprovechándose de las condiciones estructurales que crean la pobreza y el desempleo. En claro, Ecuador no desactivó este año ninguna de las bombas que arrastra, sumó una, más corrosiva y más violenta. Así la urgencia de respuesta se acrecentó, aunque no se ven los actores del cambio. No existe la masa crítica, la masa de ciudadanía que el momento necesita. Se dirá que hay capacidad de resistencia en las redes sociales, es verdad.
y eso se celebra. Las redes son también el frente de batalla de ejércitos de troles al servicio de autoritarios y corruptos. Además, aquellos que tienen capacidad de propuesta y causas que defender extravían muchas veces el sentido y los protocolos del debate público. Han aceptado convertirlo en suma de likes. No hay disputa sobre ideas, sino sobre emociones. Y cada causa ha creado un cortejo de estigmatizaciones contra sus enemigos fantasmales. Sus defensores solo quieren hablar y nombrar el mundo según su retórica y su liturgia. En su universo, la simpleza reemplaza la complejidad, el lema al raciocinio, el insulto la contradicción conceptual. El debate ya no concierne al destino de una república, sino el futuro de unas identidades. De promedio no hay ciudadanos, hay víctimas. Se debaten opiniones, no razones, hay pareceres, no elementos de realidad. El objetivo de un supuesto debate no es convencer, es desaparecer del universo virtual al enemigo. Los usuarios de redes sociales compiten por ganar la guerra de algoritmos, no por cambiar la sociedad. ¿Cuántos likes ganaron este año las feministas, los ambientalistas, los defensores del espacio público, los antiautoritarios y así? ¿Cuánto espacio ganaron mientras tanto esas causas justas e indispensables, sin ninguna duda para la democracia, en la conciencia social? Esa disonancia explica la buena salud de corruptos, piratas, oportunistas y ahora narcopolíticos que están en la asamblea y en los partidos. Y también explica las dificultades crecientes que tienen los políticos honestos, que cada vez son menos. La responsabilidad de esa disonancia es compartida. Gran parte del empresariado, de la academia, de los movimientos llamados cívicos, de las iglesias, de la prensa, muchos son apóstoles de ese silencio que nutre al statu quo, que nadie quiere mirar y que tiene al Ecuador mirando por un retrovisor. Y algunos que trabajan por la solidaridad y el cambio, lo hacen en forma tan discreta que logran la proeza de hacerse invisibles. Esa estrategia no funciona, tampoco la de solo hacer guerras virtuales en redes sociales. Y la mejor prueba es que los vivarachos y piratas no solo gozan de buena salud, sino que aumentan, hacen escuela. Al frente tienen algunos demócratas disgregados y un mundo de idealistas librando guerras ficticias y alando al país para atrás. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Ucrania pide a la ONU una cumbre para la paz. Ucrania pide a las Naciones Unidas la celebración de una cumbre para poner fin a la guerra. Su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, no ha anticipado si Rusia participaría en ella. En una entrevista con la agencia Associated Press, Kuleba ha expresado su deseo de que el secretario general Antonio Guterres actúe como mediador y que tenga lugar en la sede central de la ONU en Nueva York. Proponemos que sea a finales de febrero, cuando la guerra entre en su segundo año, o se espera que lo haga. Creemos que Naciones Unidas sería el mejor lugar para realizar esta cumbre, porque no se trata de hacerle un favor a un país en concreto. Se trata de que todo el mundo se sume. Los requisitos para negociar directamente con Rusia, según Kuleba, incluyen que Moscú se someta a un tribunal por sus crímenes de guerra y que devuelva todo el territorio ocupado, incluida Crimea. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el año próximo sea el de la victoria de Ucrania. Esta victoria implica el total restablecimiento de la integridad territorial del país. No negociaremos cada centímetro cuadrado de nuestro territorio. Eso está más allá de las negociaciones. También ha declarado sentirse muy satisfecho con los resultados de la visita del presidente Zelensky a Estados Unidos y del plan de su aliado de hacer operativa la batería de misiles Patriot en menos de 6 meses. Su homólogo ruso, Sergei Lavrov, ha respondido con una amenaza: nuestro propósito de desmilitarización y desnazificación de los territorios controlados por Kiev y la eliminación de las amenazas para la seguridad de Rusia, incluidas las de nuestras nuevas tierras, es bien conocido por el enemigo. Mantenía en una declaración: si Ucrania no cumple con sus exigencias por su propio bien, el ejército se ocupará de que lo haga. El presidente Vladimir Putin, que hace unos días había anunciado una escalada bélica, afirmaba este fin de semana estar listo para negociar soluciones aceptables. Son ellos los que no quieren hacerlo, argumentaba.
comienza a amainar en Estados Unidos la descomunal tormenta ártica Elliott. En Estados Unidos comienza a amainar la descomunal tormenta ártica Elliott, que en plenas Navidades ha congelado casi todo el país desde la frontera de Canadá hasta la de México. Al menos 55 personas han muerto como consecuencia de las fuertes nevadas y vientos huracanados, al menos 28 de ellas en el estado de Nueva York, en el noreste, donde el presidente Joe Biden ha declarado el estado de emergencia para agilizar la llegada de la ayuda federal. La localidad de Buffalo, acostumbrada a las inclemencias invernales, ha sido la más afectada, quedando sepultada por ingentes cantidades de nieve. La gobernadora del estado advierte que la que llama tormenta del siglo no ha acabado. A cualquiera que declare la victoria y piense que ha acabado, que sepa que es demasiado pronto para decir que esto ha llegado a su fin. Quizás la gravedad es ahora menor. La situación no es tan mala como en los 2 últimos días, pero sigue siendo peligroso estar en el exterior. Algunas de las víctimas han muerto atrapadas en sus coches o al salir de ellos, otras de un ataque cardíaco intentando despejar la nieve. Elliott ha obligado a la cancelación de más de 15.000 vuelos, 3.500 este lunes, según la web de seguimiento flighthour.com. La electricidad ya se ha restablecido en algunos de los miles de hogares en los que se interrumpió este servicio. La ONU pide anular la prohibición talibán a las mujeres de trabajar en ONG. El máximo representante de Naciones Unidas en Afganistán, Ramiz Alakbarov, se reunía este lunes con el ministro de Economía talibán en Kabul. Le ha pedido que revoque su decisión de prohibir trabajar a las mujeres en las ONGs. Ya son al menos 6 las organizaciones no gubernamentales que han anunciado la suspensión de su actividad en el país. Ante esta medida, millones de afganos podrían quedarse privados de servicios básicos. Hacemos un llamamiento a las autoridades talibanes para que reviertan la decisión lo antes posible, decía el director de una ONG noruega. Esto sucede en el peor momento posible, cuando la economía de Afganistán se está desmoronando. Necesitamos a mujeres como parte de la fuerza de trabajo para permitir que la economía se recupere. El régimen talibán había anunciado el pasado sábado la prohibición, alegando que habían recibido serias quejas de que estas profesionales no cumplían con la ley islámica de llevar velo o lo llevaban mal puesto. Días antes habían suspendido la educación universitaria para las mujeres, desatando protestas tanto internacionales como en el propio país. La seguridad se ha intensificado en la capital en los últimos días, con aumento de los puestos de control y de vehículos blindados y el despliegue de hombres armados por las calles. El Daesh ha reivindicado el atentado de este lunes en el noroeste de Afganistán, que mató a 3 miembros de las fuerzas de seguridad talibanes. Deportes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su segmento de deportes aquí en el noticiero Telesucesos. La semana pasada se desarrolló la 10ª fecha del campeonato de Ecuavóley Sub-19 Copa Mazapán 2022 en la Arena Telesucesos. El martes 20 de diciembre se jugó el partido entre Nueva Generación y la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B. Más de 1 hora con 30 minutos duró este encuentro, que había creado mucha expectativa en la afición que sigue el Ecuavóley, y en la práctica fue así. No defraudó en emociones y esfuerzo. Luego de 3 15 agotadores, Nueva Generación se llevó el triunfo con resultados de 14-16, 15-13 y 15-6. Nueva Generación puso en la cancha a Jesús Castillo, Justin Cacho y Stalin Ante, mientras que el Pollo B alineó a Brian Cadena, Christopher Juiña y John Becerra. Justin Cacho, del equipo ganador de Nueva Generación, al final del partido mencionó en rueda de prensa que Jesús Castillo es pieza fundamental de su equipo por la manera en que les motiva en el desarrollo del encuentro. El miércoles correspondía el enfrentamiento entre la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo A contra los Galácticos de Luz y Vida. Luego de esperar el tiempo reglamentario, los Galácticos no se presentaron, quedando de esta manera automáticamente eliminados del campeonato y otorgándose el triunfo y los 3 puntos a la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo A. El jueves 22 de diciembre fue el turno para que se enfrenten los equipos de la Escuela Formativa de Ecuavóley de Nayón contra la Escuela Formativa de Ecuavóley La Capilla. Nayón alineó a Ronnie Lema, Sebastián Núñez y Brandon Morales. Por el lado de La Capilla estuvieron presentes César Pérez, Anthony Suquillo y Jan Parrales. En el partido con mayor tiempo de duración del torneo, 2 horas con 3 minutos, se definió en favor del equipo de Nayón en 3 15. El primer 15 tuvo como ganador a La Capilla por 15-8,
mientras que Nayón, con el ingreso de David Pillajo, que le cambió la cara al juego que venían desarrollando en el primer 15, se alzó con los dos siguientes 15, con parciales de 15-13 y 16-14. Este último set, que fue reñido al extremo, duró 1 hora de partido. Finalmente, el día viernes se enfrentaron dos de los mejores equipos del campeonato, Barderos versus Bloc Guevara. Espectacular resultó el encuentro entre estos dos equipos, donde Barderos se alzó con el triunfo en 3 15. El primero de ellos fue para Bloc Guevara por 15-5 ante Barderos, que no se encontraba con su juego. Los dos siguientes 15 fueron ya para Barderos, que corrigieron los errores cometidos en el primer 15 y se llevaron el segundo y el tercero por 15-11 y 15-13. Barderos alineó a Mateo Duque, Steve Mejía y Abdiel Paredes. Ingresó posteriormente Javier Cedeño, mientras que Bloc Guevara puso en escena a José Soledispa, Jonathan Guevara y Henry Guevara. 1 hora y media duró este encuentro. Con estos resultados, sumados a los encuentros que la Escuela Formativa de Ecuavóley de Telesucesos y la Federación de Ligas de Calderón debían jugar contra equipos que ya están eliminados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Primer lugar, Barderos con 23 puntos. Segundo, Bloc Guevara con 22 puntos. Tercero, Nueva Generación también con 22 puntos. Cuarto, Escuela Formativa de Ecuavóley de Telesucesos, con 20 puntos. Quinto, la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B con 19 puntos. Sexto, la Escuela Formativa de Ecuavóley de Nayón con 16 puntos. Séptimo lugar, Federación de Ligas de Calderón con 15 puntos. Octava ubicación, Escuela Formativa de Ecuavóley La Capilla con 15 puntos. Noveno, la Escuela Formativa de Ecuavóley y el Pollo A con 11 puntos. La fecha que se viene esta semana es miércoles 28 de diciembre a las 17 horas. La Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo A enfrentará a Bloc Guevara el jueves 29. En cambio, a las 17 horas, dos Barderos versus la Escuela Formativa de Ecuavóley de Nayón. Finalmente, el viernes 30 de diciembre a las 17 horas, la Federación de Ligas de Calderón Fedelic enfrentará a la Escuela Formativa de Ecuavóley de La Capilla. Todos estos partidos por la señal en vivo y en directo de Telesucesos y sus distintas plataformas. Hasta aquí el segmento deportivo de su noticiero Telesucesos. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.